Hola, hola, regresamos de la pausa con más análisis y más noticias. Es ahora el turno de analizar la situación que se vive en La Guajira, la península al norte de Colombia. Esa zona de nuestro país es una zona que ya está en emergencia social, también en emergencia climática. Allí estuvo el presidente la semana pasada, firmó este decreto de estado de emergencia en La Guajira. Social, ecológica y económica es la emergencia que se vive en ese lugar del país. Primero que todo, las condiciones climáticas son a veces un tanto adversas, ya que es una zona casi desértica que tiene nuestro país. El departamento de La Guajira tiene muchos problemas. Aquí podemos ver algunos de los titulares de este decreto de emergencia que va a ser por 30 días, como te lo habíamos contado. Y los artículos que hacen parte del decreto se conocieron por parte del diario El Tiempo. El artículo 1 apunta al estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento, tanto en el área urbana como en la rural, por 30 días que habíamos contado. El artículo 2 dice que el gobierno nacional va a ejercer sus facultades y obligaciones para lograr tratar de compensar esta crisis. Y el artículo 3 apunta a que el gobierno nacional va a adoptar decretos legislativos y las medidas anunciadas van a ser implementadas. Pero ¿quién mejor que la misma ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, la señora Susana Muhammad, que ya se encuentra con nosotros para que nos cuente qué es lo que está pasando en La Guajira y qué fue en extensión lo que se dijo en este decreto? Ministra, bienvenida a estas pantallas, es un gusto tenerla hasta ahora con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y tener la oportunidad de compartir estas importantes decisiones con su audiencia. Ministra, la zona de La Guajira, para los que estamos en Colombia, que conocemos lo que sucede allí, pongamos un poco en contexto a los televidentes que a esta hora sintonizan DNews desde todos los rincones de Latinoamérica. ¿Cuáles son las principales problemáticas que hay en La Guajira, en Colombia? Bueno, la región de La Guajira es una región semidesértica, cuya principal población es el pueblo guayú, que es un pueblo binacional entre Colombia y Venezuela. Y esta zona desértica ha tenido dificultades climáticas muy importantes en los últimos años. Podríamos decir que es la primera línea de la frontera climática de Colombia, donde los impactos del cambio climático ya han tenido un impacto fuertísimo en la disponibilidad de agua, pero además durante los últimos años, por otras circunstancias como la crisis con Venezuela, la crisis económica de ese país y también la explotación a cielo abierto por más de 40 años de carbón, han generado una crisis humanitaria sin precedentes. La Corte Constitucional ha declarado a La Guajira en estado de cosas inconstitucional desde hace 5 años. Tenemos la más alta mortalidad de niños y niñas por desnutrición infantil del pueblo guayú, y realmente las condiciones y las medidas que se han tomado en los últimos años no han podido mitigar esto. Si a esto se le suma que viene el fenómeno del Niño en unas zonas en donde comunidades tienen que caminar hasta 2 horas para poder conseguir agua y agua sin calidad, el gobierno nacional ha decidido decretar esta emergencia para precisamente solventar y lograr estructuralmente conjurar esta dramática situación, porque el pueblo guayú es una de las riquezas culturales, sociales y hace parte de nuestra nación. Ministra, ya podíamos leer algunos de los puntos que incluye este decreto y lo que se firmó allí en La Guajira por parte del presidente y el gobierno nacional. ¿Nos puede ampliar qué contiene este documento? Claro que sí. Hay decisiones estratégicas. La primera de ellas tiene que ver con el agua. Se prioriza la distribución de agua para consumo humano. Allí hay otros usos, pero las cuencas que van a estar bastante afectadas por fenómeno del Niño, debemos tener un plan de priorización del agua y un plan de emergencia para que en la sequía todas las comunidades de La Guajira puedan tener agua. Esto incluye, por ejemplo, que la represa del Cercado, que es una represa que se construyó para hacer unos distritos de riego, cambie su uso para que esa agua que está del río Ranchería se pueda utilizar
para consumo humano. Pero además se toman también medidas especiales para atención a la niñez de La Guajira y se implementa la reforma a la salud de forma integral para llegar a este territorio de forma diferenciada con su realidad étnica. Y finalmente se toman medidas muy importantes frente a la transición energética y frente a los temas ambientales, como la protección de áreas específicas como los pastos marinos y también reservas ambientales estratégicas que garantizan el agua en la región. No, ministra, esto es excelente porque ya podemos ver en el mundo la crisis de agua tremenda que se vive, entre otras cosas, en el Uruguay. Ahora vámonos a lo que va a pasar esta semana, la cumbre de Leticia en el Amazonas, donde se va a juntar el presidente Gustavo Petro con Lula da Silva. ¿Qué va a pasar allí en esta importante cumbre? Esta es una cumbre donde inicia la negociación entre los 8 países de la cuenca amazónica para la declaración de presidentes que se dará en la ciudad de Pará, en Brasil. Es fundamental el encuentro de Leticia porque tendremos encuentro con la sociedad civil, con científicos, con las autoridades indígenas del bioma amazónico, los 8 ministros de ambiente de los países y los 2 presidentes, el presidente de Colombia y el presidente Lula da Silva, para recibir todos esos insumos y que alimenten la declaración. ¿Qué busca la declaración? Tener un plan integral para salvar la Amazonía como tercer pilar climático del mundo y el compromiso de dignificar la vida de las personas que viven en la Amazonía, pero en una economía que restaure y regenere la selva y no en una economía que la acabe, y un plan financiero al que se llamará al mundo a contribuir para que los 8 países, a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que se quiere además modernizar, podamos responder frente a esa responsabilidad que tiene implicaciones para toda la humanidad. Claro. Y ahora hablemos, ministra, del tema de la energía sostenible, la energía eólica, que es uno de los proyectos que hay para La Guajira. ¿Cómo viene este avance? Bueno, ahí tenemos un trabajo que también estamos liderando con el pueblo guayú y el Ministerio de Minas y Energía, y es cómo generamos que estos proyectos de energía renovable, solar, eólica, sean una oportunidad social y económica para el pueblo guayú, fortalezca sus territorios y no termine siendo otra bonanza energética que pase por La Guajira, pero no le deje nada a las comunidades como lo que pasó en los últimos 40 años con el carbón. Por eso avanzamos en un pacto con el pueblo guayú y las empresas, en donde los guayú entrarían a ser socios de los proyectos de energía renovable, pero también haríamos un análisis social, ambiental y cultural para que estos proyectos se emplacen de forma adecuada en el territorio y fortalezcan la cultura y el pueblo guayú y no, por el contrario, vayan en detrimento de sus derechos territoriales y sociales. Claro, eso es primordial, es importantísimo el tema de las comunidades indígenas, que acá en nuestro país tenemos tantas, ¿no? ¿Cómo han hecho? Sé que digamos eso más le corresponde a otra cartera, pero ya que ustedes tuvieron la oportunidad de viajar a La Guajira, ¿qué temas de integración han podido hacer con el tema de las comunidades indígenas de nuestro país? Fue un diálogo franco, es lo que ellos llaman un diálogo genuino. Lo primero que nos pidió la Junta de Palabreros del pueblo guayú es respetar su sistema normativo. Hemos tenido una serie de gobiernos que desconocieron el sistema de autoridades legítimas y tradicionales y ancestrales del pueblo guayú y se generó un gran desorden de gobernanza que el mismo gobierno, en su afán de avanzar en proyectos eólicos, mineros, etcétera, terminó rompiendo, y lo que nos llaman es a reconocer las estructuras culturales y sociales del pueblo guayú para poder hablar de autoridad a autoridad, de gobierno a gobierno, y a partir de ahí sí poder realizar unos pactos de desarrollo. El pueblo guayú quiere avanzar en el tema de la energía renovable, pero quiere ser partícipe y con el respeto debido de sus derechos sociales y bioculturales. Entonces creo que fue una muy interesante gestión del presidente Petro, de él directamente hablar con todo su gabinete. Es algo inédito en La Guajira. La gente nos decía, jamás un gobierno había venido con todos sus ministros y menos 6 días enteros a trabajar directamente con las comunidades, y ese es el talante de este gobierno para poder hacer pactos sociales de largo plazo. Pues bueno, señora ministra de Ambiente, Susana Muhammad, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo aquí en DNews. A ustedes por poner estos temas en la agenda pública. Muchas gracias.